Pichincha Universal, generando noticias. Cuéntenos cómo está analizándose el proceso y cómo se lo está llevando adelante. Washington, buenos días. María Isabel, buenos días, y con todos sus oyentes también un fuerte saludo. Primero me encantaría hacer un breve resumen de lo que significa el caso de Ricardo Patiño, ¿no? Ricardo Patiño en octubre del 2018 da unas declaraciones en un acto político dirigido a políticos, a militantes políticos de la Revolución Ciudadana. Da un discurso político en donde, frente a las políticas neoliberales que se están implementando en este gobierno, frente al incumplimiento del plan de gobierno, llama a una resistencia combativa. Claro que combativa, porque se combate y se opone al gobierno actual, pero también lo señala con claridad, y están las grabaciones. Yo les voy a dejar parte de esa declaración, en donde señala que en ningún momento esta resistencia consiste en actos violentos. Es posterior a eso Manuel Peñafiel quien dice representar y ser presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, una institución que hay que aclarar es de facto, de hecho. Ningún momento tiene personería jurídica, y peor aún es parte de la institucionalidad del país. Denuncia a Ricardo Patiño por diversos delitos. Y el otro denunciante, esto es importantísimo, el otro denunciante es Juan Carlos Machuca, un hombre muy cercano al señor Fernando Balda. Hemos visto recientemente a Fernando Balda reunirse con Santiago Cuesta, quien en el argot popular es conocido como el Alfredo Adún del gobierno de Moreno, digamos, por sus excesos. Estas personas son quienes denuncian a Ricardo Patiño. Eso pasa a una indagación previa en donde se toman testimonios de los denunciantes, del denunciado, y queda ahí. Pero ¿cuál es el problema? El 11 de abril del 2019 el gobierno le quita el asilo a Julian Assange. Y desde ahí la ministra inventa una teoría, pero esto es fundamental recordarlo. A Ricardo Patiño se le imputó el hecho de estar coordinado con hackers rusos para actividades de espionaje. La ministra lo dijo públicamente en una rueda de prensa. Nunca lo pudo sostener. Resulta que no eran hackers rusos, resulta que era un señor sueco, resulta que no es hacker, que es de seguridad informática. Este señor también estuvo preso ilegalmente. Olavini se llama el señor. Tuvo una prisión por un proceso de manera ilegal e injusta. Eso da pie, como lo señaló el mismo Felipe Rodríguez, abogado de Balda en el caso contra Rafael Correa. Como no encontraron, así lo dijo textualmente en una entrevista en otro medio de comunicación, como no encontraron una vinculación con Olavini, no compartía ningún viaje con Olavini, no lo conocía. Olavini señaló en todos sus testimonios que no conocía a Ricardo Patiño. Entonces volvieron a activar este proceso y hacen una petición urgente de formulación de cargos que les es negada porque no fundamentan la misma petición. Pero luego el fiscal Morocho solicita ya una nueva petición de formulación de cargos por el delito de instigación. Pero esto es impresentable, mi querido Washington y María Isabel. Para que haya este delito tiene que haber instigados. Esos supuestos instigados que fueron parte de esa asamblea se presentaron dentro del proceso y dieron su testimonio. Entre esos muchos asambleístas, una actual prefecta y varios otros militantes de ese movimiento, y señalaron que ellos entendieron con claridad, interpretaron con claridad el tenor de las palabras de Ricardo Patiño. Fueron adicionalmente expertos en materias de derechos humanos a explicar el alcance de lo que significa la resistencia combativa. Existió un peritaje también, en donde se señaló con claridad los alcances que puede tener este término en el argot político. Sin embargo, esto ha terminado con una triste consecuencia, que es el inicio de un juicio. Hay que resaltar que esto pone en una situación complicada a los operadores de justicia. La ONU, en varios casos, por ejemplo el de Milagro Sala, ha señalado que estas detenciones
por opiniones políticas son consideradas como detenciones arbitrarias. Pero lo que es más grave aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos ha señalado que los discursos políticos, que las opiniones políticas deben tener una protección especial, incluso deben ser fomentadas para generar condiciones de democracia adecuadas en nuestros países. Entonces, estos jueces, estos operadores de justicia, pueden estar sometidos a juicios internacionales complejos. Yo señalo con claridad siempre que con el pasar de los años nos vamos a dar cuenta que este gobierno, a más de los malos chistes que tenemos y de las malas bromas que sufrimos día a día con el presidente que tenemos, vamos a sufrir también consecuencias en lo económico importantes por una serie de demandas internacionales que se activarán y que tendrán consecuencias económicas para el país, porque realmente las violaciones que existen a los derechos humanos, al debido proceso, en muchos juicios son realmente abrumadoras. Y mientras tanto, ¿cuál es la estrategia para la defensa y para detener lo que consideran un claro ejemplo de persecución? La defensa de Ricardo Patiño la lleva principalmente el doctor Fernando Yávar. Con él estamos analizando, existe una acción extraordinaria de protección contra la formulación de cargos que hiciera el fiscal Franklin Morocho, porque esa formulación de cargos, esa petición de formulación de cargos ante el juez, no tuvo la menor fundamentación, tal cual la exposición verbal de la resolución del juez el día lunes en el complejo judicial de La Tacunga. No entran a analizar ninguna de las pruebas de descargo, no entran a analizar ninguno de los hechos, solo señalan la decisión, y constitucionalmente está establecida que toda decisión del poder público debe ser fundamentada, más aún la decisión de un órgano jurisdiccional. Entonces, esa es una vía, pero también las otras vías son las internacionales, porque las violaciones al debido proceso no las han dicho sus abogados nada más, las han dicho opositores férreos al señor Ricardo Patiño. Como señalaba el señor Felipe Rodríguez en una entrevista, estableció con claridad que el caso de Olavini y que el caso de Ricardo Patiño eran unos claras demostraciones de persecución política, de abusos de la Fiscalía General del Estado y sus miembros. Entonces, aquí existen muchas razones para poder acudir a instancias internacionales y hacer valer los derechos que corresponden. Mientras tanto, ahora el caso queda suspendido porque Ricardo Patiño se encuentra en ausencia. Ricardo Patiño no es bajo ningún concepto ni ha sido un prófugo como lo han señalado. Ricardo Patiño abandonó el país en forma legal. En su pasaporte tiene su sello de salida del país, su sello de ingreso a los distintos países, tiene una condición migratoria regularizada y en ningún momento él ha violentado ninguna norma migratoria para irse del país. Ricardo Patiño, cuando ha salido del país, no ha tenido ninguna prohibición de salida, pero ha decidido salir del país porque desde el primer momento hemos visto que no hay condiciones jurídicas adecuadas para una defensa y para un debido proceso en este juicio que se lleva, en esta denuncia que le llevan a cabo por el delito de instigación. ¿Por qué no procedió este pago de fianza cuando el juez fijó en $50.000 esa fianza? Mire, ese es un tema también interesante, ¿no? Usted para fijar el valor de la fianza debe determinar el valor del bien jurídico que va a proteger. En este caso no lo determinaron. Y no lo determinaron porque no existía, porque no existe delito, no existe instigados, no existe el delito que se cometió por la instigación, no existe. O sea, fue al ojo esa... Entonces, claro. Entonces finalmente en una decisión subjetiva establecen una caución de $50.000, un valor absolutamente excesivo y que Ricardo Patiño no lo posee para poder fijarlo en el proceso y poderse presentar.
Entonces era imposible que un valor así pueda ser cancelado, porque además de injusto era desproporcional. Ahora, la instigación, ¿qué implica? ¿A cuántos años eventualmente podría ser sentenciado el infractor, en este caso? Digamos, o supuesto infractor. Como Ricardo Patiño no está en el país, no puede ser juzgado en ausencia, el proceso queda suspendido. El juez inmediatamente, cuando hace el llamamiento a juicio, suspende el proceso por no estar presente. Y ahí las consecuencias son que el proceso puede reactivarse si es capturado. Ellos señalaron, nosotros nunca pudimos tener acceso, pero señalaron que hicieron una gestión para una difusión roja. Digamos, el país vive vergüenzas internacionales diariamente por estas cosas, porque ninguna las pueden activar de manera adecuada, porque ninguna las pueden sostener ante ese organismo. A ese organismo no lo pueden presionar, a ese organismo no lo pueden manejar. Entonces no surten ningún efecto. Pero también, adicionalmente a eso, a esa orden de difusión roja, que podrían activarla, que estamos seguros que nadie lo va a hacer, nadie va a capturar porque es un delito por una opinión, a pesar de que el presidente coincidencialmente el mismo día dijo que, siguiendo la línea de no criminalizar la opinión política, le daba un indulto a Pablo Chambers. Ese mismo día, horas antes, estaba llamando a juicio a Ricardo Patiño. La otra posibilidad que se active es que él regrese al país y se presente, situación que es muy compleja porque no hay condiciones. Ahora mismo el compañero Jorge Glass está preso, está amenazado constantemente, en una suerte de desorden, de caos que existe en las cárceles, en donde no hay garantías de ninguna índole, y en donde personajes políticos como Jorge Glass, Ricardo Patiño, pueden ser fácilmente rehenes en algún motín y demás. Y las otras opciones, bueno, son varias, amnistías, indultos y demás. Y la otra es que prescriba el proceso. ¿Qué tiempo? En 5 años. En 5 años. En 5 años, porque de acuerdo a lo que establece la norma, jamás un proceso puede prescribir antes de los 5 años, a pesar de que podría prescribir con la pena más el 50% normalmente, pero también señala la norma que jamás más allá de 5 años. Permíteme hacer una distinción que me parece debería ser clave a esta hora. Delito de instigación. Usted tiene precisamente la caracterización de ese delito en virtud de que, no sé, yo no soy abogada, evidentemente, pero que se cumpla ciertos requisitos para llamar a levantarse en armas, movilizarse con violencia, matar a alguien, mientras pueda diferenciarse de una cuestión de opinión meramente dicha. Claro, el delito de instigación establece que es cometido por aquel que instiga, o sea, incita a otro a cometer un delito. Digamos, en ningún momento en sus declaraciones Ricardo Patiño ha incitado a nadie a cometer un delito, tanto así que quienes fueron receptores de ese discurso lo han señalado con claridad. Pero como les decía anteriormente, hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo una contra el Estado de Costa Rica, en donde señala que los discursos políticos deben tener una protección especial. Ya, ahora, una cosita, es que lo que preocupa aquí, sí, ya se acabó el tiempo, gracias, pero lo que preocupa aquí es que esto siente un precedente nefasto para otro tema. Por ejemplo, si es que mañana un periodista, un ciudadano emite una opinión, podría ser juzgado por esa opinión, porque le agrego que Graciela Mora nos acaba de confirmar que ya ha sido llamada a fiscalía por el caso, por el fallecimiento de Julio César Trujillo. No lo puedo creer. Pero por haberle dicho, ¿qué fue que le dijo? Que algo le dijo que cumplan con el país, o no le amenazó de muerte, nada. Yo solo quiero aprovechar la oportunidad para hacerles una denuncia con claridad. En redes sociales ese día se denunció la presencia de funcionarios de la Presidencia y la Secretaría Anticorrupción. Circuló una foto de la funcionaria Daniela Cajas, que es analista de la Secretaría Anticorrupción, presente en ese proceso. Es realmente imprudente, por decirlo menos, que un funcionario de la función ejecutiva, valga la redundancia, esté presente en un acto judicial. Pero peor aún, cuando este funcionario, que es de la Secretaría Anticorrupción, nada tiene que ver. El proceso que le llevan a cabo a Ricardo Patiño es por el delito de instigación, no es por el delito de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia. No tiene nada que ver. Entonces nada tenía que hacer esta funcionaria en esa audiencia.
aquí se demuestra con claridad la intromisión que tiene el Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial. Y esto hay que denunciarlo y hay que señalarlo con claridad, porque mientras exista esta intromisión, en el país no habrá justicia. Muchas gracias al doctor Diego Madero, abogado de Ricardo Patiño, en la primera emisión de Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.